cerrar. Ya, listo. Entonces Shift F, ¿no? Vamos a poner el piso. ¿Cuál es el comando Shift? Ok. ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar? Sí, vamos a comenzar subiendo la geometría de ese objeto. Si ven que la geometría con la que viene por defecto es un poco baja, ¿ok? Hay formas de controlar este incremento de geometría. La podemos hacer desde el inicio, ¿sí? Utilizando estas opciones que tenemos a mano, bueno, en la parte inferior, ¿sí? A mano derecha, ¿de acuerdo? Ya, esto de aquí es la resolución del objeto. 2, 2, 2 significa 2 divisores por el eje X, 2 divisores por el eje Y y 2 divisores por el eje Z, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que tenemos estas divisiones, ¿sí? Y me da esa apariencia del objeto. Yo le puedo poner las que quiera, puedo ponerle por ejemplo 5, 5, 5, ¿sí ven? Y volver a poner Q-Sphere. Entonces ahorita tenemos 5 divisores, ¿sí? Por X, por Y, por Z también. Entonces cada vez, si aumentamos más divisores, lo que tenemos es una mejor resolución del objeto, ¿de acuerdo? Podríamos poner más si quieren 10 por 10 por 10 y volver a presionar Q-Sphere. Entonces cada vez se van haciendo más redondito, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces eso es resolución. Ahora, ¿qué tan bueno es comenzar con un objeto que tiene ya una cantidad de 602 vértices, aquí arriba 602 vértices? No es tan bueno, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que el programa arranca con una resolución de 2x2x2, donde hay una cantidad mínima que es como lo idóneo para trabajar, ¿de acuerdo? Yo les aconsejo que comencemos con una cantidad de 2x2x2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y conforme avancemos ya les voy a indicar otros procesos para ir subdividiendo esa geometría, ¿de acuerdo? Ya, entonces vamos por el segundo proceso, ¿sí? Para aumentar geometría en un objeto, ¿sí? Hay dos formas adicionales de subir geometría, una que es una subdivisión real y otra que es una subdivisión dinámica. La subdivisión real es cuando el objeto divide sus polígonos o aumenta segmentos, ¿de acuerdo? Y genera una forma un poquito más suave. ¿Cómo hacemos esos procesos de subdivisión? Cuando presionamos el comando control D, control D, control D, control D, control D, ¿de acuerdo? Entonces cada vez que yo presiono control D, el objeto tiende a subdividir sus caras o sus polígonos, se hacen polígonos más chiquitos y la superficie comienza a suavizarse, ¿de acuerdo? Ventaja que la superficie les queda muy bonita, miren, les queda una superficie muy pulida y claro, los procesos ya con el pincel se van a ver mucho mejor, miren, ya son menos pixelados. Profe, ¿te viste pixelado? Control D, sí, miren, ya va a ser mucho menos. Control Z, control D, claro, ya la próxima vez ya el pincel va a ser muy suave, ¿sí ven? Entonces cada vez que subdividen los pinceles o lo que se deforma con los pinceles se va a ver más suave, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente? El incremento de geometría. ¿Cuántos vértices tengo ahorita en mi computadora? 393.218 vértices para un objeto, ¿no? Entonces irán siempre calculando eso, 393.000, o sea, 400.000 vértices en un objeto. Si era un personaje que esto era apenas una parte, ya tienen 400.000 vértices en nada, ¿de acuerdo? Entonces hay que cuidar siempre esas subdivisiones. Cada vez que presionan D, el valor se va a multiplicar por 4, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tenemos 393.000, cerrémoslo en 400.000. Por 4, ¿cuánto tendríamos? ¿Cuánto? 1.600.000. Probémosle, control D, 1.572.000 vértices. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que presionen control D, el valor en esta parte donde dice Active Point se va a multiplicar por 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto, por el amor de Dios, estos son millones. ¿Sí? 1.572.000. ¿De acuerdo? Porque una vez pregunté qué dice ahí y me decían 1.572.000. Yo en mi vida había escuchado eso. 1.572.000. En serio que a veces me sorprenden ustedes.
Tal vez las matemáticas ahora no eran igual que las mías, pero nunca había escuchado esas cantidades, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, esto es 1.572.000 vértices. ¿Estamos claros? Ya de aquí traten de comenzar a hacer las cosas con calma, porque ya saben que si una subdivisión más estaríamos llegando a los 6 millones de vértices, ¿de acuerdo? Pues ya no pueden comenzar como a incrementar como sin tomar en cuenta el incremento desmesurado, ¿ok? Acuérdense que sus máquinas, pasé ayer viendo más o menos, hay algunas que están como buenas, otras ya están no tan fuertes, ¿de acuerdo? Por lo que hice un cálculo estimado, sus máquinas soportan entre 40 y 60 millones. ¿Ok? Y las mejorcitas soportarán hasta unos 80. ¿Sí? Entonces, si un objeto ya pesa 3, 4 millones, ya no tienen como mucho para hacer otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre piensen en esos factores. ¿Estamos claros? Ahora, ¿En cuántos usted trabajaría ese objeto? los 300.000 máximo. Máximo 300. ¿Sí? Ya les voy a indicar otras técnicas como para que vayan suavizando un poquito, ¿de acuerdo? Si quisiéramos retroceder, ¿sí?, lo que hemos subido, no como deshacer, sino un proceso de regresar subdivisiones, es Shift D, 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 Shift D. ¿Verán? Shift D. Eso no es que retrocedí o borré las subdivisiones superiores, es solo estoy como retrocediendo niveles de subdivisión, ¿de acuerdo? Ya les indico esto más o menos. ¿Qué es lo que hice cuando presioné Shift D? Sigo teniendo los mismos 1.572.000 vértices, los sigo manteniendo, pero temporalmente regresé a un punto donde había menor carga de polígonos, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago esto? Cada vez que ustedes presionan control D hacia el lado derecho, abajo de Tool, en la ventana de Geometry, ¿sí?, cada nivel que ustedes ponen control D incrementa un nivel, un nivel, un nivel. Control D y va subiendo niveles, niveles, niveles. Nosotros tenemos ahorita 9 niveles de subdivisión, es decir, que he presionado 8 veces control D. Profe, pero dice 9, sí, 1 ya existía y 8 que presioné son 9, ¿de acuerdo? O sea, no es que comenzamos desde el nivel 0, comenzamos con un nivel 1, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo tener el 1.572.000, pero también puedo regresar cuando tenía apenas 26 vértices. O sea, no estoy deshaciendo, sigo manteniendo los niveles de subdivisión, pero solo los puedo retroceder temporalmente, ¿de acuerdo? Cuando estamos trabajando con estos dos extremos, eso significa que puedo trabajar en high-low poly, es decir, en altos y bajos polígonos simultáneamente, ¿de acuerdo? Profe, ¿cuál sería la idea de que yo pueda trabajar en altos y bajos polígonos? Es súper sencillo, ¿de acuerdo? Un caso, vamos a ver el caso de un proyecto de este personaje que me parece muy cool, ¿sí? Mira. Miren, este personaje, todo este muñeco, así como le ven, tiene apenas 3.151.000, ¿sí? El muñeco entero. Y ustedes en una bolita ya tenían 1.072.000, 1.572.000. Entonces, para que más o menos tengan idea de con 3 millones cómo debería ser un objeto y con 1 millón lo que apenas tenían. Entonces, para que tengan una idea, ¿verdad? Este muñeco de aquí, ¿sí?, este personaje, sí tiene total, como les dije, tiene 3.151.000 vértices, ¿de acuerdo? Pero dice, profe, acá tiene 1 millón, porque se trabaja como algo como los layers en Photoshop, ¿sí ven? El cuerpo está en una parte, ojos, boca, está el traje, están las togas, las cuerdas, ¿sí? Están todos los elementos, botas separados como en subtool, ¿de acuerdo? No son layers están por acá, pero es como para que entiendan. Layers están acá abajo, ¿de acuerdo? Estos se llaman subtool, subherramientas, ¿de acuerdo? Sí, entonces este muñequito, el cuerpo de este muñeco que lo estoy seleccionando tiene 1.241.000. La suma de todas las partes tiene 3.151.000. Si topo los ojos tienen solo 61.000 y así pues cada una de las partes, así me va a mostrar cuántos puntos posee
esa parte y cuántos posee todo el modelo en general, ¿de acuerdo? ¿Está claro lo que es un punto activo y un punto total? Listo, entonces vamos a hacer ciertas modificaciones. Digamos que una vez que terminaron el objeto, el personaje o lo que estén haciendo, hay que hacer modificaciones a este personaje. Digamos que, no sé, hay que reestructurar un poco el cráneo, un poco nariz, tal vez hay que aumentar mentón, ¿sí? No sé, si yo pongo un cálculo de la cabeza, tal vez haya solo en la cabeza unos 300.000 vértices aproximadamente. Debe existir, ¿sí? Unos 300.000 cálculo, ¿de acuerdo? Si tuviese que hacer modificaciones sobre las partes que mencioné, ¿sí? Vamos a poner un pincel de Move. Hay que mover mucha geometría, entonces hay que mover mucha geometría para dar esos cambios. Digamos que la nariz era más grande. ¿Cuántos vértices estoy moviendo en la nariz? No sé, aproximadamente calculo unos 5.000 a 10.000 vértices en la nariz, ¿de acuerdo? Si es que eso es un problema, es más fácil. Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, cuando solo tengo que mover ¿cuántos vértices aquí? 3. ¿Me entienden? Entonces muevo cuando tiene poca geometría, ¿sí? Y una vez que moví poca geometría, regreso con D, 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 ¿de acuerdo? ¿Entienden? Por eso es que necesito tener altos y bajos polígonos en el mismo modelo, ¿de acuerdo? Porque los detalles están en los niveles ¿dónde? Superiores, ¿sí? Pero si quisiera hacer cambios no lo van a hacer cuando tienen millones de vértices, lo hacen cuando tiene poquitos, ¿de acuerdo? Entonces todo va a quedar con los mismos detalles, no se borra nada. O sea, si bajo Shift D, Shift D, Shift D, aunque aparentemente aquí no estén las venas ni nada, si yo muevo y vuelvo a subir, las venas siguen modeladas, ¿de acuerdo? No se pierde ningún tipo de detalle. ¿Está claro? ¿Entienden cómo es esto? Entonces esa es la forma de modelar en el mismo objeto altos y bajos polígonos simultáneamente, ¿de acuerdo? Estamos entendidos esa parte, ¿de acuerdo? ¿Ok? Listo, entonces cerremos este muñeco y regresemos a donde estábamos, ¿no? Referencias, inicializar. Entonces, comando para aumentar nueva geometría es control, para retroceder es, para volver a subir es D. No se olvidará, ¿no? Los mismos, ya van a ver que lo mismo cambia completamente a otro contexto cuando se llaman subdivisiones dinámicas. Es lo mismo, pero es otra cosa. Entonces retrocedemos, Shift F, Shift B, ponemos Maple Image 3D, topamos la cabeza de este muñeco, nos vamos a inicializar, ponemos QSphere, ok, Control D, Control D, Control D, Control D, Control D, ¿de acuerdo? Shift F. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Ya sabemos que en Geometry tenemos los niveles de subdivisión, ¿de acuerdo? Ya, cuando ustedes tienen estos niveles de subdivisión, miren, cuando estoy en el nivel inferior, se activa un botón que se llama Deal Higher. Cuando estoy en el nivel superior, se activa un botón que dice Deal Lower. Borrar inferior, borrar superior. ¿De acuerdo? Si estoy en un nivel intermedio, se activan los dos, Deal Lower, Deal Higher. ¿De acuerdo? ¿Para qué es esto? Hay procesos, escucharán, no siempre, pero hay procesos en los cuales por forma de trabajo del programa no les permite poner en aplicarse sobre un objeto que tiene muchos y pocos polígonos simultáneamente. ¿Por qué razón? Porque no saben qué nivel colocarlo, ¿de acuerdo? O sea, no sabe el proceso, si lo quieren en pocos, son altos polígonos o en un nivel medio. Entonces va a dar mensajes que dice que obligatoriamente tienen que aplicarse esos niveles, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, cuando hago un pincel de inserción, vamos a insertar algo, miren, para que vean, ¿sí? Entonces voy a insertar, digamos que quiero insertar que escogí unos botones, y quiero insertar y no me deja, hay un mensaje que comienza a aparecer, ¿sí ven? Entonces leamos el mensaje, ¿sí? Vamos a ver, dice... dice the mesh is composed of multiple subdivision levels. Dice la malla está compuesta de muchos niveles de subdivisión. Dice borre o congele los niveles de subdivisión, inténtelo de nuevo, acción cancelada. Hay acciones que les va a salir ese mensaje. Entonces dice que no pueden porque tienen que borrar los niveles de subdivisión o congelar los niveles de subdivisión.
inténtelo de nuevo, acción cancelada. Entonces ahí les obligan a hacer ese proceso de eliminación. Entonces ustedes, ahí hay una cosa, si ustedes están en el nivel alto y ponen D-Lower, quedamos sin niveles, pero quedan con una carga poligonal alta, ¿de acuerdo? Ya no pueden regresar ahorita a niveles bajos, ¿sí? Conservan el detalle, pero pierden la potestad de tener bajos polígonos. Si vamos a nivel bajo y pongo Dill-Higher, me quedo con niveles bajos, pero pierdo todito el detallado que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Sí, si le ponen en un nivel medio, pues sí, no tienen la forma de regresar, pero también pierden una cierta cantidad de detalle, ¿de acuerdo? Entonces les ponen a veces en un jaque mate, ¿de acuerdo? Entonces yo les aconsejo, o sea, si tuviese que escoger en algún proceso, ya les indico que hay cosas como evitar esos procedimientos, yo escogería el valor más alto y borro los bajos, ¿de acuerdo? Es más fácil poder regresar a nivel bajo que volver a esculpir los detalles, ¿entienden? Entonces prefiero que hacerlo de esta forma. ¿Estamos entendidos? ¿Para qué sirven esos dos botones? Profe, pero decía en la opción de freeze. Cuando ponen freeze, sí, es verdad, se congela, miren, congela y es como que el objeto se baja al nivel, a un nivel bajo donde puedan trabajar, sí, miren, ya les deja hacer. Y cuando ponen, quitan otra vez freeze, se descongela y todo otra vez tal como estaba, ¿sí ven? Los objetos están bien, no perdí los niveles de subdivisión, ¿sí? Esa es una buena opción cuando la geometría no es tan alta. Háganlo eso en una geometría de unos 10 millones de vértices y van a ver cómo se cuelga su máquina. O sea, ahorita, claro, con 43.000 vértices yo sí podría animarme, miren. Me sale esto, congelo. Ya, hago los pinceles para carajo. Ahí, miren, ahí inserto, trabajo normalmente, quito el congelado y todo tal como está. Pero si hacemos lo mismo de una congelación con unos 10 millones, lo más probable es que muchas de sus computadoras se cuelen en el proceso de descongelar. Con todo prueben, ¿de acuerdo? Y vean el rendimiento de su máquina hasta dónde soporta un proceso de descongelado, ¿de acuerdo? Esas son las dos opciones que tenemos. ¿Estamos entendidos hasta aquí? Por eso digo, yo no sé, hay máquinas que tienen tarjetas gráficas bastante fuertes y hay otras que es más que seguro que no tienen ni siquiera tarjetas. O sea, es más que seguro así como viendo a grosso modo, y algunas que tal vez tendrán la única tarjeta inside dentro del mainboard, tal vez no tengan una externa. Entonces es probable que en esos procesos el programa se cierre. ¿De acuerdo? Ahora, como les dije, si ustedes quieren evitar esos pérdidas de información, para no esperar ¿sí? al Quick Save van a presionar el número 9. Cuando presionan 9, automáticamente el programa vaquea. O, profe, no me acordaba cuál era el número, acá arriba, en esta ventana, en la parte superior, aquí hay un botoncito que dice Quick Save, ¿sí? Y ahí está el número 9. Dan un clic en este botón o presionan el número 9 y no tienen que esperar los 10, 15 o 20 minutos programados por programa para hacer un backup, ¿de acuerdo? Entonces ahorita ya tengo vaqueado como 3 de estos. Entonces, por ejemplo, si me voy a Livebox, a Quick Save, miren, al final deben estar grabados un montón de estos objetos. Miren, ahí hay 1 y 2 que están vaqueados, ¿de acuerdo? Entonces, si se cierra el programa, no pasa nada. Vuelvo a dar doble clic y vuelvo a intentarlo, ¿de acuerdo? Entonces, hay procesos en los cuales ustedes, por experiencia, van a saber que no deben hacerlo si no han vaqueado primeramente el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya conozco, yo he hecho tantas veces que digo, aquí es más seguro que se me va a colgar. Entonces, 9 y lo intento. Si no se cierra, chévere. Y si no, pues yo ya sé que era lo que podía pasar. ¿Estamos claros? ¿Entendido? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ¿estamos claros los control D, los D, Shift D? ¿Estamos entendidos? Ok. Regresemos otra vez. Vamos a irnos a inicializar QSphere. Ya, cuando salga igual, hay veces que te va a salir esa opción. Dice, this function cannot be applied. Bueno, les traduzco. Esta función no puede ser aplicada a una malla con múltiples niveles de subdivisión. ¿Qué me dice? Otra vez. Que no puede convertir un objeto porque tiene niveles. Borro y igual puedo hacerlo sin inicializar y ahí sí QSphere y listo. Ya tenemos otra vez este objeto. ¿Estamos entendidos?
Control D, control D, control D. Ok, control D. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, fácil. Shift F. Ese tamaño, ese pincel de color rojo que está al lado es el tamaño del brush, es como el brush en Photoshop, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando ustedes quieran, ¿sí?, cambiar las características del tamaño, la dureza, la intensidad, hay varias opciones. Vamos, primera opción para controlar tamaño de pincel. En la parte superior hay una opción que se llama Draw Size, o tamaño de imagen. Desde aquí yo puedo controlar el tamaño del brush, ¿de acuerdo? Sin tamaño pequeño, mediano, grande, gigante, como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces ahí van a tener, si ven ese círculo rojo, me va a permitir saber cuál es el tamaño del pincel, ¿no? Entonces ahí ya pueden, regresemos al pincel estándar, ya pueden ir modificando. Más grande, aumento tamaño, ¿sí? Y agrando, ¿de acuerdo? Si ustedes se portaron con un poco ¿cómo es? Están muy atentos, hay un comando que deberíamos presionar para no estar dirigiéndome a la parte superior. ¿Cuál es esa letra? Muy bien, entonces presiono la S y se activa, si ven, una deslizadera en el punto en donde se encuentra el brush. Miren, S, de ahí es más rápido, ¿sí?, para poder cambiar el tamaño del pincel, ¿de acuerdo? S, listo. ¿Está claro? ¿Entendido la primera opción? ¿Sí? Profe, esa opción está turra. Clic derecho, abran un menú contextualizado, ¿de acuerdo? Clic derecho y van a abrir un menú compacto donde tienen ciertas opciones con las que normalmente se trabaja. El tamaño, el pincel, los materiales, colores, si ven, viene un menú compacto con todas las cosas que se supone necesitan, ¿ok? Sí, yo pienso que ese es más cool todavía. En vez de estar moviéndome aquí o presionando la S, es más fácil, es el clic derecho, ¿de acuerdo? Y trabaja. ¿Sí? Otra opción, presionen barra espaciadora temporalmente, suelten, presionen, suelten, presionen, suelten. Entonces mientras presionan barra espaciadora tienen el mismo acceso, solo que cuando suelto se recoge o se desaparece el menú, ¿de acuerdo? Entonces si quieren clic derecho o barra espaciadora. ¿Sí? ¿Entendido cómo cambiar el tamaño del pincel? Sí. Muy bien, chévere. Otra cosa, ¿qué otra cosa podemos saber con pinceles? Intensidad, miren, en la parte de al lado tienen esta deslizadera de intensidad. Intensidad es la fuerza con la que se aplica el pincel, ¿de acuerdo? Si mi pincel es un pincel estándar, voy a hacer este tipo como de objetos, pero miren la fuerza al 100%. O sea, una sola pasada y lo que hace es levantar con mucha fuerza la geometría de ese objeto, ¿de acuerdo? Si lo vamos bajando, ¿sí?, a un nivel 28, miren, la fuerza decae y claro, cada vez va a ser menos intenso la deformación. Entonces eso les va a permitir tener un control, ¿de acuerdo? Entonces ustedes determinen cuánto necesitan de fuerza o intensidad en el momento de deformación. ¿Estamos claros? Yo por lo general trabajo entre unos 15, 20, que me parece que es algo controlable. O sea, yo pienso que ahí unas 2 pasadas y tengo lo que necesito, ¿de acuerdo? ¿Ven? Es raro que yo trabaje con pinceles de alta intensidad. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? Si no quisiera irme acá, tengo el acceso directo que es la letra U, o clic derecho, o barra espaciadora. Tienen cualquiera de esas opciones. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más con los pinceles? Vamos con otra cosa más. En la parte superior de intensidad hay 2 botones, el que dice Z y Z sub. Ya, el Z no le paren absolutamente bola. Este programa tiene la manía de anteponer el prefijo Z a todas las cosas, ¿de acuerdo? Z material, Z sub, Z, y todo le antepone lo que pueda, le pone el Z, ¿de acuerdo? Añadir y subtraer. Entonces, ¿en qué modo viene? Los pinceles siempre van a venir en modo de adición, nunca en uno de sustracción. Entonces lo que estoy haciendo es añadiendo o dando la sensación de que estoy añadiendo geometría, aunque no es así. No cambia qué cosa, la cantidad de vértices, o sea, no añado, simplemente lo que hago es levantar esa geometría con un valor positivo a la superficie, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora, si ustedes quieren pueden poner Z sub y lo que voy a hacer es un efecto opuesto. En vez de dar la sensación de que estoy añadiendo, estoy subtrayendo, ¿no? Como quemando la geometría ¿hacia dónde? Hacia dentro, ¿de acuerdo? Yo personalmente no trabajo manipulando estos botones, yo siempre le dejo en ZA, siempre, ¿sí?
no trabajo yo cambiando esas vainas. Ahora, ¿cómo permuto de herramienta? Con Alt sostenido y cambio. ¿Sí? Con eso evitan los cambios de botones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es más rápido estar cambiando esas cosas por arriba. Z, pero lo accedo con Alt sostenido, ¿de acuerdo? Alt sostenido, ¿sí? Y sustraigo, suelto y añado, ¿de acuerdo? Y con eso evito los cambios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Y lo mismo, ¿no? Clic derecho, aquí también tenemos Z alt, Z sub o barra espaciadora, Z alt, Z sub. Estamos buscando. Entonces, opciones tienen un montón. Y vamos al último, que es el Focal Shift. El Focal Shift sería como en Photoshop el hardness, la dureza, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el Photoshop tiene un hardness al 0%, ¿cómo son los bordes? Difuminados. Y cuando tenemos el hardness al 100, se hacen bordes definidos. Esta es la misma cosa. Aquí cambia un poquito, pero esa es más o menos la idea. Miren, por ejemplo, si yo tengo el Focal Shift a 0, ¿sí? Los dos círculos que forman parte de ese pincel tienen una cierta distancia. Esa distancia entre el círculo pequeño y el círculo grande es la longitud de atenuación, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de la longitud de atenuación o la atenuación? Si ven que ahí se reduce, se cambian esas dimensiones, ese espacio entre los dos círculos, ¿de acuerdo? Ya, cuando ustedes hacen un pincel, ¿sí? La parte superior, si lo vemos de perfil, es el círculo pequeño, ¿sí ven? Y el círculo más grande corresponde a ¿cuál cosa? La base. Entonces, es ese cambio entre la punta y la base lo que se llama atenuación, ¿sí ven? Entonces, cuando los círculos están separados, hay una atenuación. Miren que es, ¿sí? Como una montañita, ¿sí? Comienza con una base ancha y termina en una punta un poco más delgada, ¿de acuerdo? Si ustedes lo que hacen es cerrar eso, ¿sí? Miren, si lo que hacen es cerrar estos círculos, cada vez le dejan ¿qué cosa? Menos espacio entre la base y la punta o la cima, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué es lo que hace? Que se proyecte de una forma tosca el pincel, ¿sí ven? O sea, casi el ancho de la base es igual al ancho de la punta, aparte de que se vuelve un poco más marcados los contornos, ¿de acuerdo? Es lo mismo que pasaba en Brush, en el Photoshop, ¿de acuerdo? Los bordes se van haciendo más toscos, ¿de acuerdo? Más marcados. Y si les cierro completamente con un Focal Shift, ¿sí? Muy pegado, ¿sí? ¿Sí ven? Los bordes se vuelven tostísimos. Miren cómo pasó de un borde al 0, de una atenuación al 0. Este creo que era al menos 70 y al menos 100. ¿Sí? O sea, se trata de igualar los anchos de base y cima, ¿sí? Y se hacen toscos, se hacen muy groseros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy marcados. ¿Entienden? Al otro lado no es que va a pasar y se va a hacer más suave, negado, tampoco es así. El valor decente es 0. O sea, para que se vea así suave, aquí el Focal Shift debe tener 0. O sea, un nivel de atenuación que no es ni muy marcado ni muy difuminado, se puede decir, ¿de acuerdo? Pero si hago ahí, no es que se va a hacer más suave. El problema es que la diferenciación entre base y punta o cima va a ser más marcada y cada vez se va a hacer como un cono. Y va a llegar el punto en que esto, o sea, cambia de una base a una punta, se hace unos picos nada más, ¿verdad? ¿Se ven? O sea, no es que se hace una base ancha, sino que por el cambio, por la diferencia entre los dos círculos, vas a tener, ya aquí ya solo vas a tener puntitos, porque ya solo queda la punta nada más, la base es la superficie, o sea, no hay ese cambio. Entonces, yo les digo, no es bueno ni el extremo al menos 100, ni el extremo al 100. Lo más normal es mantenerse en este rango, ¿de acuerdo? Entre 0 y unos más menos 20, más menos 30. O sea, yo pienso que ese es lo más aconsejable, ¿de acuerdo? Ya saben, si le suben a mucho, los bordes salen muy enfocados. Si le mandamos al otro lado, ahorita tenemos una bola de puntas, ¿no? Unas cosas ahí como spikes, ¿de acuerdo? Entonces lo más normal es mantenerlos en esta área. ¿De acuerdo? Estamos entendidos. Y yo le dejo por lo general de 0, que es lo que más controla. ¿Estamos entendidos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, lo chévere de este programa es que los control Z sí existen. Sí, eso es bueno por un lado, ¿ok? O sea, que podamos, ¿qué cosa? Poder deshacer cosas. Y rehacer es control shift Z, es como lo Photoshop, ¿no? Control Z
Control Shift Z. ¿Sí? Entonces está bueno esa parte. Ahora, lo más bacán de este programa es que en vez de estar presionando Control Z y Control Shift Z, cada acción que realicen queda grabado acá arriba. Entonces yo puedo controlar, miren, con el mouse puedo mover y puedo regresar en cualquier punto de la historia, ¿sí?, de este objeto, ¿sí? Entonces digo, a ver, esto estaba mejor aquí, a ver, aquí, a ver, ahí mejor, ¿entienden? Entonces yo muevo y visualizo la historia y determino dónde es el punto en que yo necesito. Aparte de eso, cada subtool tiene su propia historia, no es como Photoshop, que la historia es general para todos los layers. Si yo, por ejemplo, anexara otro objeto, vamos a poner ahí, control D, control D, control D, y hago otra cosa, y añado otro objeto más, ¿sí? Control D, y hago otra cosa. Cada objeto tiene su historia, miren, este guarda los objetos de este subtool, este guarda la historia de este subtool, y este de acá guarda la historia de este subtool de acá, ¿de acuerdo? Entonces cada subtool tiene su propia historia, no se mezclan como una historia general, que eso me parece bastante pro, ¿no? Bastante bueno. ¿Estamos claros? ¿Entendido entonces hasta acá? Ahora, tienen que tener claro que el momento en que ustedes deshacen historia y aquí pintan o deforman, todo lo que está desde este punto hacia adelante se pierde, ¿no? Sí. Eso estamos dando un clic y todo lo de aquí se perdió, o sea, se borró y reconstruye una nueva historia. ¿Estamos entendidos hasta aquí? Muy bien, chaval. Hemos visto las características de los pinceles, ¿sí? Entonces, las características: control de tamaño, de atenuación, intensidad y adición y sustracción, ¿de acuerdo? Son las 4 cosas que debemos tener claro cuando trabajamos con un pincel. Y ya saben lo mismo, tenemos la parte superior o clic derecho, menú contextual o barra espaciador. El focal shift tiene un acceso que es la letra O. Si quieren la letra O, es la S y la U, OSU, que controlan la atenuación, el tamaño y la intensidad, ¿de acuerdo? Si quieren memorizarse de él, yo no tengo ningún problema, aquí no es Photoshop ni Illustrator, ciertos comandos sí quisiera que me los memoricen, pero no es como importante si es que saben dónde pueden conseguirlo, ¿de acuerdo? Estamos entonces hasta ahí completamente claros, ¿de acuerdo? Voy a regresar otra vez a inicializar QStream. Listo. Ahora, profe, por lo general, ¿cómo hacemos para esculpir? O sea, ¿cómo es este proceso? O sea, voy a comenzar a modelar, a esculpir, pero va a ser difícil que ustedes tengan, ¿qué cosa? El control en el lado izquierdo y en el lado derecho. O sea, no creo que sean tan propios que puedan replicar un lado en el otro. O sea, va a ser muy complejo. Cuando quieran controlar simetría o cuando quieran aplicar simetría, van a presionar la letra X. Entonces la letra X va a activar un punto al otro lado, ¿sí? Y donde van a poder poner, miren, vamos a hacer, miren, algo simétrico, ¿sí? Miren. ¿Cuál? ¿Sí? Ahora, profe, a mí no me sale. Cuando vayan a aplicar la simetría viene por defecto en el eje X. Es decir, que el objeto debe estar con la cara aquí mirando al frente. Si su muñeco está de lado, claro, no van a ver la simetría porque la simetría está al otro lado y no la están viendo, pero sí está funcionando. Entonces tienen que asegurarse que el objeto esté al frente, ¿de acuerdo? ¿Entendido? ¿Mandé? Es manteniendo presionando. No, solo presionas X, nada más, presionas y... Ahorita desactivé, miren, presiono X y ahí está el otro. Pues solo presionan nada más, no lo mantienen sostenido, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Entonces así es como trabajamos con... ¿Cómo era? ¿Sí me? Profe, ¿y ahora dónde lo encuentro? Porque no soy bueno para los accesos directos, va a ser difícil que memorice. Todo esto está en los menús. La opción de simetría está en la opción, el menú de transformar o transform. Y aquí en la parte de abajo hay una opción que se llama Activate Symmetry, o activar simetría. Ahí está el acceso, ¿sí? La letra X.